tal? Bienvenidos sean a The Frontline, el programa que se dedica a hablar de las políticas públicas, de las elecciones y por supuesto, bueno, con este enfoque que le damos de hablar un poco de la autonomía económica y de la economía creativa enfocada obviamente a políticas públicas. Y hoy me da mucho gusto dar la bienvenida a un especialista en el tema que vamos a tratar hoy, que se llama Educación en Equidad y Medios de Comunicación. Para mí me da mucho gusto recibir a la licenciada Suracy Romero, que por fin creo que lo dije bien. Ella es especialista en esto y es originaria de la alcaldía de Iztapalapa. Bueno, ahorita nos va a contar su historia de vida precisamente, porque como siempre aquí se trata, ya saben, primero de acercar relaciones y después ya hablar. Y por supuesto doy la bienvenida a Ana Jurado, que hoy se encuentra en los controles, a Luis Gómez, productor del canal y de estos programas, y que es un elemento valiosísimo, imprescindible y que siempre está aquí. Hoy no nos mandaron nada de Floria Yum, sí nos mandaron de Inmortales de Siempre, nuestras tacitas, como siempre. Y bueno, pues ahora sí, le damos la bienvenida a Suracy. Muchas gracias, José Miguel. Es un gusto estar aquí compartiendo contigo y con tu público. Así es, allá tenemos tu cámara con tu público. Y precisamente, bueno, primero, como decíamos, se trata de acercar relaciones. Platícanos de ti, de cómo llegas a la actividad pública y cómo te dedicas actualmente. Eres asesora de algunos políticos. Platícanos esto. Claro que sí. Yo soy egresada del Unitec. Iztapalapa, Campus Iztapalapa, Ermita Iztapalapa, y tiene 2 años que egresé de la carrera de Derecho. Afortunadamente fui compañera en la carrera de Víctor Otero, que es concejal actualmente de Venustiano Carranza, de la alcaldía de Venustiano Carranza, y él fue quien me me mostró la puerta a la política. Entonces, por medio de él fue que yo inicié mi carrera a ejercer mi carrera, no en la parte de litigio, pero me dediqué más al asesoramiento. Entonces yo ahorita formo parte del equipo de asesores del Consejo de la Alcaldía Benito Juárez y me siento muy orgullosa de ser parte de ese consejo, de pertenecer a esa familia prácticamente que se ha formado, porque además somos la primera generación de este nuevo gobierno, ¿no? Muchas personas no tienen claridad de que era una delegación y ahora es una alcaldía, de que la alcaldía ahora cuenta con un consejo, que este consejo está para regular las acciones que lleva a cabo el alcalde con respecto a muchos temas, convenios que hace con la iniciativa privada, con el gobierno federal, central. Por ejemplo, bandos, en la alcaldía de Benito Juárez tienen un bando que se aprobó, que afortunadamente se aprobó desde la comisión en la que yo asesoro a la presidenta de la Comisión de Construcción, Desarrollo y Servicios Urbanos. Entonces, a partir de ahí se dio a conocer y se aprobó este bando de publicidad en las calles. Entonces, estoy muy contenta de pertenecer a la primera generación de asesores y a la primera generación de este nuevo gobierno en la Ciudad de México. Prácticamente a eso me dedico. Ahorita llevo 2 años en la carrera. He asesorado a 2 presidentas de 2 comisiones diferentes. La primera comisión fue la Comisión de Innovación Digital, y posteriormente fui secretaria técnica de esa comisión. Ahorita ya soy asesor de la presidenta de la comisión, como comenté, de Construcción, Desarrollo y Servicios Urbanos. Entonces he estado en 2 ambientes que me han dejado bastantes enseñanzas. Digo, la innovación digital es lo de hoy. Con la pandemia se ha desarrollado aún más, se ha hecho una necesidad. Entonces ahí también tuve muchísima enseñanza, aprendizaje. Y ahorita pues con el tema de la construcción son dos temas, son 2 comisiones de canasta básica, ¿no?, para la ciudadanía en estos tiempos. Y pues a eso me dedico y así fue como llegué a la política. Bueno, muy bien, esto efectivamente, como dices, a la política y a la función pública. Como siempre estamos pendientes de las redes sociales, dejen sus comentarios en la caja de comentarios y los vamos a seguir atendiendo ahí. Bueno, muy bien, pues vamos a entrar en materia. Hablamos de que hoy día una de las preocupaciones precisamente de las políticas públicas, sobre todo como dices tú con este nuevo gobierno, en este nuevo esquema de alcaldías, pero también en este esquema de que ahora no es asamblea legislativa, sino ya es Cámara de Diputados en Ciudad de México, es el promover la educación igualitaria. Es uno de los retos, de las cuestiones más importantes, y me gustaría que nos platicaras
¿Cómo el gobierno va a promover esta educación igualitaria en materia de equidad de género precisamente? Ok, pues desde mi trinchera te puedo decir que nosotros, bueno, afortunadamente Víctor Otero organizó foros que precisamente hablan del empoderamiento, derechos y derechos de la mujer rumbo a la erradicación del feminicidio. Entonces, se hicieron varias mesas de trabajo para que nosotros pudiéramos llegar a un proyecto que nos diera las bases para poder en algún futuro erradicar, digo no tan lejano, erradicar definitivamente el feminicidio. Entonces, a partir de ahí es que nos damos cuenta que la educación igualitaria es la base, la raíz, para que tanto el feminicidio como todo tipo de violencias sean erradicadas en el país, como sociedad y como pues cultura prácticamente, ¿no? Entonces... una cultura que, como bien mencionas tú, está arraigada en un esquema de roles de género que se ha repetido a lo largo de los años y que, bueno, ahorita vamos a entrar en la segunda parte de este programa, a hablar de los medios masivos de comunicación. Decías tú que esta educación igualitaria se está implementando a través de ciertos mecanismos o de ciertas políticas públicas, ¿no? Porque dices, bueno, vamos a tratar a través de esto de erradicar el feminicidio. ¿Nos puedes contextualizar un poco más de esto? Sí, claro que sí. Bueno, antes de adelante, contextualizarlo, me gustaría dejar como un tema, bueno, más bien resaltar, ¿no? La educación igualitaria, las dos palabras son muy fuertes y caen con bastante responsabilidad. Estas dos palabras, educación y derechos igualitarios entre hombres y mujeres, son dos derechos que son derechos humanos y que pertenecen a la larga lista de los derechos humanos que cada persona está obligada y que tiene derecho a gozar y que el Estado está obligado a que los gocen libremente y que los gocen y velar por ellos, porque sí, así sea, que se implementen. Entonces, partiendo de ahí, decir que la educación igualitaria es entre hombres y mujeres, por supuesto, es para que se lleve a cabo, tenemos que derribar barreras como lo es ideologías, como lo es estereotipos y cuestiones estructurales que se han venido formando desde nuestros antepasados. ¿Para qué? Para que a partir de eso, de que se derrumben, las mujeres, niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres, tengan acceso a las mismas competencias de educación y dentro de la misma educación. Entonces, son dos cosas, o sea, que tengan las mismas competencias dentro de la educación y que gocen de los mismos conocimientos dentro de la misma educación. Entonces, eso es muy importante. También quiero resaltar, antes de entrar más en detalle de las mujeres, de las acciones y herramientas, ¿sí? Es que los derechos humanos deben ser implementados desde la educación básica. Eso es sí o sí. Todos tenemos que tener en cuenta y tenemos que ser sabedores de los derechos humanos que tenemos, que existen, que están consagrados en la Constitución, en tratados internacionales y que nos pertenecen. También saber que un derecho humano no está peleado de otro derecho humano. Es decir, no podemos decir, hoy te hago válido el derecho humano a la educación y mañana te hago válido el derecho humano a la información. No, los derechos humanos van trabajando de la mano, se imparten a la par. Es decir, si nosotros ejercemos o nos hacen valer, el Estado nos hace valer el derecho a la información, en consecuencia vamos a tener el derecho a la educación. Si tenemos el derecho a la educación, en consecuencia vamos a tener el derecho a la no discriminación. Y si tenemos el derecho a la no discriminación, y así nos vamos, se van a complementar todos para que podamos socializar de una manera equitativa. Así es. Eso es lo que quería como resaltar antes de entrar en tema. En el siguiente tema tienes toda la razón, puntualizar estos asuntos, como dices, de cómo a través de estas herramientas. Muy bien. Ahora, gracias a Anita, que está por allá del otro lado de la pantalla. Eddie Jaimes también le mandamos saludos. Bueno, ya manda saludos a Víctor Otero, ya mandamos saludos a Inmortales Siempre y por supuesto Artes 9, no se lo pierdan los lunes a las 4 de la tarde hablando de economía creativa, pero desde el aspecto cultural, y aquí hablamos de
economía creativa desde el aspecto de las políticas públicas. Qué barbaridad. Bueno, ok, a ver, vamos a hablar precisamente, ¿cuáles consideras tú que deben de ser las acciones o herramientas que los gobiernos deberían de implementar precisamente para que haya esta educación igualitaria? Muy bien. Para empezar, lo primero que tienen que implementar es el marco normativo jurídico y las políticas que ya existen, porque existe una gran variedad de políticas públicas y normas que regulan y que ejercen y que protegen los derechos humanos y que están bien estructuradas. Desafortunadamente no se están implementando, no se están ejecutando. Entonces, primeramente tienen que llevar a cabo estas políticas a cabalidad, para que entonces se puedan generar de ahí herramientas que mejoren las propias, que mejoren las que ya están existiendo y entonces se apliquen concretamente, hablando del contexto del feminicidio, para la protección y las necesidades en específico concretas de las mujeres. Deben de hacer, para empezar, eso, ¿no? Y así paulatinamente crear programas, por ejemplo, que capaciten a los fiscales, a los jueces, en el tema de derechos humanos, concretamente, nuevamente, de las mujeres, ¿no? Que ellos estén en ese contexto y que bajo ese contexto ejerzan justicia. Sensibilizar a todos los servidores públicos, eso es muy importante porque ¿cuántas veces se ha escuchado que llega un caso de violencia intrafamiliar? Uh-huh. Llega al Ministerio Público y en ese momento le niegan la atención médica, le niegan la atención de levantar la denuncia. Entonces, ¿por qué está pasando eso? Precisamente porque no está el gobierno no está ejerciendo programas que sensibilicen a los servidores públicos en el ámbito jurídico, en el ámbito médico, en el ámbito escolar, en todos los ámbitos de servidores públicos tienen que estar sensibilizados, capacitados para atender este tipo de problemáticas y así evitar principalmente la revictimización de las mujeres uh-huh. y la discriminación en general. Fíjate que mencionas lo de la revictimización, pero a veces, tú mismo lo acabas de comentar, a veces en esas instancias jurídicas o públicas que están hechas para levantar las denuncias y para hacer el seguimiento, es donde primeramente no solo no les niegan la atención, sino que es donde sufren otra vez la violencia por parte ahora de los servidores públicos y las agresiones de alguna manera. Es correcto. Entonces, es ahí donde se tiene que implementar esta capacitación para que los servidores públicos ejerzan tal cual su función y se mantengan en este marco normativo en donde no solo apliquen la ley cabalmente, sino que la apliquen con sensibilidad, que la apliquen conscientes de la problemática social de violencia que vive la mujer. Y no solo la mujer, porque digo, nosotros hablamos de mujeres porque está claro uh-huh. que desde la historia, desde que el mundo es mundo y uh-huh. la tendencia es más, ¿no? Es más hacia la mujer. A lo mejor 3/4 partes contra 1/4 parte, pero existe violencia contra los hombres, es innegable. Existe violencia contra los hombres, existe violencia contra niños, niñas, adolescentes, eso es innegable. Pero ahorita la situación es que el feminicidio ha crecido mucho, ha crecido bastante y pues la pandemia no ha dejado que... Claro, lo que decíamos, la pandemia lo único que ha hecho es que no sé si recrudecido o visibilizado esta violencia intrafamiliar más, porque sobre todo el confinamiento, el estar encerrados en paredes, en 4, ahora sí como dicen el común, en 4 paredes de casas de a veces 6x6, pensando en pequeñas viviendas o casas de interés social, se recrudece más esto, ¿no? Porque además es un ambiente, es una olla de presión en la que 5 o 6 individuos, o sea, entiéndase la pareja, más 3 o 4 hijos, porque además es eso, es en los lugares donde todavía se nota más. No es un estereotipo, a lo mejor tú eres la experta y me vas a decir, no, es igual en donde hay un hijo o en donde hay 4 hijos. Sí. En la estadística, sobre todo. Es igual.
Es igual porque no es una cuestión de que entre más personas genere más violencia. La violencia viene arraigada, está arraigada. Si se va a llevar a cabo, se va a llevar a cabo sin importar la cantidad de personas que vivan bajo el mismo techo. Ahora, ese es un punto que es muy importante. Otra de las políticas públicas que debe llevar a cabo el gobierno en conjunto con la población, porque recordemos que gobierno no son los que nos gobiernan. Gobierno es territorio, población y los gobernantes, ¿no? Porque, y esto me gustaría que quede muy claro para quienes nos están escuchando y que no sabían o no tenían este conocimiento. Y entonces ahí es donde se hace el gobierno, que el gobierno está obligado a escuchar las necesidades, las carencias y las problemáticas de los que gobiernan, del pueblo, y así lo estipula la ley, no es como que tengan que hacerlo porque uno lo dice, no, la ley dice, ellos están obligados a realizar audiencias públicas que escuchen toda la problemática de la sociedad, toda la problemática de todos en general, e inclusive lo que más se ve en discriminación son los marginados, las personas que están muy aisladas. Se tiene que recabar el sentir de cada una de esas personas. ¿Para qué? Para que generen políticas públicas también que les conmuevan o los motiven a ejercer diálogo en la familia. Uh-huh. Fíjate, nuevamente te interrumpo en la parte que dices. La igualdad, este programa sí se llama Educación en Igualdad, y obviamente está aterrizado al tema de género que hemos estado abordando a lo largo de estas semanas. La semana pasada estuvo Laura Lier, la antepasada estuvo Esther, Víctor Otero estará próximamente, precisamente el artífice de estos foros, pero además hemos estado hablando de esto, pero también, como dices, la igualdad también se da en cuestiones de la población que es más vulnerable, ¿no? No se le trata con equidad a estas personas, así como una mujer cuando llegas a levantar una denuncia, una persona que está en situación vulnerable, o tú usas otro término, estas personas, pues también cuando llegan a levantar una denuncia, nadie los pela. A veces hasta por un tema de idioma, y lo hemos visto que recientemente ha salido a la luz pública estas situaciones de que a las personas les niegan el servicio o les niegan lo de las actas de nacimiento, ¿no? O sea, porque no pertenecen al mismo grupo étnico, llamémosle así, al que pertenecen los demás, o no están en las mismas condiciones sociales o igualitarias que los demás. Exactamente. Y esa es otra falla del marco normativo, porque en el marco normativo dice que debe existir un traductor. Sino de la ejecución. Sino de la ejecución, exactamente. Entonces es una problemática de la ejecución, y regresamos a esta parte de capacitar a los servidores públicos para que lleven a cabo las medidas que deben de seguirse y evitar la discriminación y todo lo que está prohibido dentro de la ley, ¿no? Se tienen que hacer muchísimas herramientas, se tienen que generar muchísimas herramientas por parte del gobierno. Otra de las que siempre, y estuvimos platicando recientemente, es que tienen que generar una iniciativa que permita que los medios de comunicación se comprometan. Así es, ese es el siguiente punto al que queremos llegar. Hablando aquí hablamos de educación igualitaria, enfocada a los medios de comunicación. Además de estas acciones y estas herramientas, el gobierno tendría que presionar a los medios masivos de comunicación, sobre todo a los medios masivos de la televisión privada pública, la televisión privada abierta, porque existen tres tipos, o sea, es la televisión pública, que obviamente son los canales que están en gobiernos estatales, o en este caso de la Ciudad de México, o en el gobierno federal, o en instancias, dependencias del gobierno federal, como serían, obviamente, el Canal 11, que depende del Politécnico, el Canal 22, que depende de Conaculta, y los canales subsidiados a los gobiernos, como sería el Canal 21 en el caso de la Ciudad de México, el Canal 14 al gobierno federal, el Canal TV Mexiquense, por ejemplo, Estado de México, y así, etcétera, 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 área de televisión de Hidalgo, etcétera. Esos no hay bronca, porque esos medios sí tienen los espacios donde se está educando, pero el alcance y el rating que tienen no se compara con las televisoras abiertas de
índole privado. No así con las de índole privado de televisión restringida, porque obviamente tú estás pagando por ver determinados contenidos, ya sea en cable o ahora en una plataforma. Pero sí, como a eso es a lo que queremos llegar, ¿qué pasaría con esas televisoras privadas de señal abierta? Entiéndase, las 3 principales, más algunas locales que haya por ahí. Sí, Abrazo. tiene que haber convenios, se tienen que generar convenios entre el gobierno y estas televisoras para que se acaten y cumplan o se homologuen con esta lucha que se viene haciendo de equidad de género, de eliminar estereotipos, de costumbres que se han arraigado, costumbres paternalistas. Digo, las telenovelas, no soy yo muy fan de las telenovelas, pero sé que es lo que más fruto da, ¿no? Las telenovelas es lo que más llama, es la manera en que más entretienen las familias, pero bueno, que traten en la medida de lo posible, o que se extienda una regulación de parte del gobierno hacia las televisoras que les indiquen el camino de las situaciones que se pueden exhibir y las situaciones que no se deben exhibir, ¿no? Y que quede un punto medio para que pues tanto se siga beneficiando la televisora como que para que haya un cambio en la población. Entonces, tendrían que generar todo este contenido, tienen que renovar este contenido, tienen que dejar de cosificar a la mujer, son muchísimas las malas prácticas que se enseñan a través de los medios televisivos. Justo hoy... de los contenidos que se generan. Hablas tú en el caso particular de las telenovelas, pero también ocurre, por ejemplo, en muchas de las cadenas, en las revistas matutinas, en las que obviamente la cuestión ya no es informar. Comentábamos, como dices tú, en otro momento, fuera del aire, y en algún momento de la vida, platicábamos la licenciada Romero y yo, que hay un detalle aquí, Surasi, por eso Surasi, y yo, es que el nombre, ¿qué significa Surasi? Dinos. Surasi significa corazoncito en tarahumara. Ah, muy bien, bueno, ya. Después del breviario cultural, comentábamos esto, que los contenidos que genera la televisión abierta, privada, a nivel nacional, antes por lo menos tenían, si bien, a lo mejor no, en otra época, pertenecíamos a otra época, a lo mejor se adoctrinaban en roles de género, pero no era tan agresivo como lo percibimos hoy día. O sea, había incluso telenovelas didácticas, saludos al maestro Miguel Sabido, por supuesto. Había telenovelas históricas, en paz descanse Don Telenovela, Mr. Ernesto Alonso. Había ese tipo de productos que, si bien a lo mejor adoctrinaban en ciertos roles de género o bien en contar la historia de manera oficial, pero por lo menos existía eso. Hoy día ya no existe nada de eso, y lo único que vemos son telenovelas que repiten los mismos estereotipos, los mismos modelos, los mismos roles de género de manera además agresiva, que no aportan nada, y también los otros programas, los de concursos, las revistas, que tampoco aportan absolutamente nada. Es correcto. No aportan nada y fomentan las tradiciones que nos llevan a... Más que las tradiciones, fomentan la explotación y estos roles de género, ¿no? Correcto. Sea, porque de hecho no promueven las tradiciones. O sea, de hecho me da mucha risa porque de repente, pues hoy es por ejemplo, el lunes pasado, hace unos días, fue el Día Internacional, bueno, no, el Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Claro que eso no lo promueven ahí, promueven cosas como, pues hoy se nos ocurre que es el Día del Amor y de la Amistad, y todos nos venimos disfrazados de corazoncitos, y ahora es el Día de Muertos, todos nos disfracemos de Halloween, y al otro día todos nos disfracemos de Catrinas y... Bueno, me refiero a estos roles, ¿no? Estos roles tradicionales, okay. los roles estereotipos tradicionales, en donde la mujer atiende a los niños, la mujer se encarga de la comida, el marido va al trabajo, el marido regresa con el dinero, y un sinfín de estereotipos tradicionales que se han venido generando a través de los tiempos, ¿no? Entonces, es obligación, yo digo que más que caigan en el gobierno tiene que intervenir sí o sí, tiene que generar políticas públicas, tiene que generar normatividad para las televisoras, para que las televisoras regulen su contenido. Sin embargo,
del lado de las televisoras, también tendría que haber una política pública que los capacite a ellos a también sensibilizarlos y que entren en esta conciencia que les genere, que les quite esta apatía por no querer contribuir a un sano ambiente social, ¿no? Entonces, que a través de la conciencia también puedan moverse y generar menos, sino contenido que no tenga estereotipos tradicionales, por lo menos que agreguen contenido que promueva la equidad y la igualdad de género, ¿no? Que disminuya la violencia, o sea, todo el contenido que generan, o la mayor parte de contenido que genera, que es atractivo para las nuevas generaciones, es violencia. Uh-huh. Están hablando de narco, están hablando de mujeres cosificadas, o sea, uh-huh. todo es monetario y no. Fíjate, incluso esa parte que mencionas de los contenidos que tienen que ver con, ¿cómo se me fue la palabra? No es glorificar, pero por ahí va la palabra, todo lo que hace el crimen organizado, emular, ¿no? Emular es una cuestión de ensalzar estas cuestiones. Y antes, por lo menos, te reitero, obviamente yo defiendo mis contenidos, que tanto quiero de la tele y de los medios masivos, pues antes por lo menos era el rollo aspiracional, ¿no? O sea, voy a decir el nombre común, simplemente María, o sea, era una mujer que sí en ese estereotipo, en esa cuestión de, llego de una comunidad, llego a la ciudad, empiezo a trabajar en una casa, pero me empiezo a superar y me convierto en una mujer emprendedora. Y fíjate, sin querer, esa sí era una telenovela que promovía la autonomía económica. Una mujer que llegó de la nada, un rollo aspiracional precisamente, y que se convierte en, para efectos de la ficción, en una de las diseñadoras más importantes de todo el mundo. O sea, no solo pone su tallercito de costura, pone una empresa y después se convierte en una de las diseñadoras más importantes, a la altura de Carolina Herrera, de Oscar de la Renta, de Halston, etcétera, etcétera. O sea, yo uh-huh. sé que a lo mejor, como tú me dirías, todavía hay ese tema de sí, la persona de comunidad rural o de comunidad desprotegida, pero por lo menos hasta en eso había ese contenido. Y hoy día no. Como dices, cómo puedes aspirar a algo no es con base en tu esfuerzo y tu trabajo, como lo hizo en Simplemente María. O sea, es con base en hacer una apología al crimen organizado, en inmiscuirte en ese grupo. En eso de hace poco el presidente Andrés Manuel estuvo en un acto público y dijo eso, ¿no? Que el gobierno está tratando de que los jóvenes no engrosen las filas de tantos y tantos del crimen organizado. Bueno, así es. Sura, sí, es sumamente valioso todo lo que nos estás aportando, pero me gustaría, pues, como siempre, el dios Cronos es mi único enemigo en todos los programas, y me gustaría ir cerrando, que nos dejaras una última reflexión en torno a esto, en torno a estas herramientas, en torno a estas políticas que se deben implementar para la educación igualitaria. Sí, por supuesto. Mira, con respecto a las televisoras, creo que también es fundamental que el gobierno invierta ejerza más recursos a los canales que le pertenecen, ¿no? Para que pueda generar contenido con políticas públicas que nos lleven a la igualdad y a la equidad de género y a la erradicación del feminicidio. Por otra parte, también hacer un llamado a las familias para que desde el núcleo familiar empiecen a eliminar estas malas prácticas, que empiecen a generar equidad no sé, las tareas en casa, ¿no? Los quehaceres, como se le dice coloquialmente, que sean repartidos en equidad, que todos cooperen simultáneamente en la manutención, los padres de familia en la manutención del hogar, que exista el diálogo, que tomen en cuenta a los niños y niñas sus necesidades, que tengan sesiones de diálogo y que acudan siempre que sea necesario, y que siempre es necesario, a una terapia, a ayuda psicológica, para que también puedan encaminarse a desprenderse de estos estereotipos que no dejan nada bueno y que por lo contrario separan familias, ¿no? Entonces eso es lo que el mensaje que mando, para que las familias empiecen desde ese núcleo familiar,
también se unan, busquen al sistema educativo, a las docencias, se acerquen a los ambientes escolares, hacen células en las escuelas, ¿no? de padres de familia, y que compartan, hagan una lluvia de ideas para que puedan también ellos desde su trinchera generar soluciones o posibles soluciones, y que en conjunto vayan de la mano rumbo a esta erradicación de estereotipos, ¿no? Eso es, creo que principal, es primordial, y por supuesto que si están siendo violentados de alguna manera, no dejen de denunciar. Entendemos, y me queda muy claro, que el sistema está todavía muy corrupto, no actúa con base a la ley, pero es necesario que vayan y denuncien, y que una vez que denuncien, si están siendo nuevamente violentados, denunciar a quien los está violentando, porque ese tipo de servidores públicos no merece estar ahí. Y ustedes, mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes, merecen que se les ejerzan y que practiquen y que gocen de cada uno de los derechos consagrados en los tratados internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, no se dejen, y por favor, denuncien si es necesario. Así es. Para cerrar, ¿dónde pueden estas personas acudir? ¿Cuáles son las instancias gubernamentales o incluso si hay asociaciones civiles que les puedan ayudar? Y también la gente que esté interesada en saber más de este tema, que seguramente lo va a ver, y aquí dejen sus comentarios en nuestras cajitas de comentarios, tanto en YouTube, en Facebook y en nuestras demás redes sociales, donde pueden contactar a ti para asesorías, porque seguramente, bueno, como tú dices, tú estás asesorando a políticos en temas de equidad de género, pero también si alguien quisiera acercarse a ti en materia legislativa para que los asesores, a lo mejor hasta en una demanda. Claro que sí. Por supuesto. Bueno, nada más aclarar que no estoy asesorando en equidad de género a políticos. Asesoro en todo. En general. En varias áreas de la materia legislativa. Perdón. De la ley que los encuadra, ¿no? De sus funciones, dentro de sus atribuciones en el ámbito del consejo de las alcaldías. Y bueno, sí, por supuesto, me pueden contactar, puedo dar mi número aquí abiertamente, sí, claro. No tengo problema, el 55 29 04 15 91, y a mi Facebook es, Hermosura, no se rían por favor, pero hermosura@facebook.com, ahí también me pueden contactar. Yo constantemente estoy subiendo información a mi página de Facebook, está abierta al público para que mantengan también siempre a la vanguardia de todas las opciones que hay. Pero si están siendo violentadas, en principio, Ministerio Público, el que les quede más cercano, pueden acudir ahí. Siempre hay un módulo de abogada de la mujer que también las va a asesorar y que está ahí para acompañarlas, hacerles este acompañamiento en lo largo en el proceso de su denuncia. Existe el Instituto de la Mujer, existen los pilares, que desde los pilares también se pueden apoyar para que los guíen hacia las instancias que les corresponde dependiendo del tema que tengan. Y por supuesto, pues pueden contar conmigo y con su servidora para lo que ocupen, y yo pueda apoyar con todo gusto. Gracias. Pues sí, es que es importante, y nadie se va a olvidar de tu Facebook, al contrario, qué buena mnemotecnia para que se lo aprendan rapidísimo. Y bueno, nada más aclarar, en el caso de los pilares, que es un programa público del gobierno de la Ciudad de México, totalmente gratuito para todos, está repartido a lo largo de 260 puntos en toda la ciudad, no importa la alcaldía, quien gobierne esa alcaldía, en todos hay, más bien ahí, más que asesoramiento legal, porque ahí no lo van a encontrar, pero sí van a encontrar precisamente las herramientas, como comenté hace rato el ejemplo de la telenovela esta de Simplemente María, que por algo fue tan exitosa, duró más de año. Yo recuerdo que la versión aquella que fue la más consagrada duró casi año y medio, pero bueno, aquí el punto importante con los pilares, van a darles las herramientas para que ustedes detonen una autonomía económica que mencioné yo hace rato. Es decir, esta instancia que tiene el gobierno de la Ciudad de México permite que la gente se desarrolle en el autoempleo, sea autosustentable y sobre todo en el caso de las mujeres tenga las herramientas
precisamente para poder salir adelante y ser autónoma, no solamente en la parte económica, sino también en la parte laboral, en la parte emocional, incluso porque también hay muchos talleres de habilidades emocionales ahí. Entonces acérquense a estos programas. Y es un programa, fíjate, nunca, curiosamente aquí en el programa nunca lo había mencionado, pero tú lo sacaste a colación. Es un programa totalmente gratuito, no tiene ningún costo, y les digo, está repartido en todas las alcaldías, o sea, es muy fácil acceder a estos lugares. Parecen, mucha gente los ubica como casas de cultura o escuelas, pero también es eso, como bien dice, son lugares donde se detonan este tipo de cuestiones para que las mujeres fomenten en ellas precisamente la autonomía económica, que tanto la menciono aquí y no he mencionado este programa gratuito de la Ciudad de México. Pero gracias a Sura, sí, ya lo mencionamos hoy. Muy bien. ¿Algo más? Es Hermosura con Z, Hermosura y asterisco su _abogada. Perfecto. Muy bien, pues eso es todo. Amigos de Frontline, espero que les haya gustado esta edición. Como siempre, tratamos de acercar las relaciones políticas, de hablar de políticas públicas, de elecciones, pero también hacerlo de una manera más agradable. Por eso también presentamos a nuestros funcionarios de otra manera, de qué otras actividades hacen. Si dan cuenta, lo hemos hecho a lo largo de estas últimas 3 semanas en estas ediciones, que obviamente tendrán un ciclo, y ya por ahí ya vienen algunos otros funcionarios que pronto, en el mes de la patria, estarán hablando de temas muy, muy, muy relevantes. No se olviden que también los lunes, hablando de economía creativa, tenemos Artes 9, pero enfocado a las artes y al emprendimiento, aquí en Multiville, los lunes a las 4 de la tarde. The Frontline todos los miércoles a las 19 horas, hasta que Luis Gómez venga todos los miércoles a grabar este programa. Gracias, y no se olviden de sonreír. Aunque hemos hablado de política, hay que sonreír siempre. Gracias.